Saludos, aquí en la primera parte de nuestra lección número 41. Nos queda probar la cuarta parte de un teorema que hemos estado discutiendo durante la última lección, que dice que si un número A entero es menor que otro número B, entonces la suma de ese número más el negativo del otro, ¿verdad?, del B, va a ser menor que 0. Y que el valor absoluto de ese número va a ser la resta del valor absoluto del B menos el valor absoluto del número entero A. Y aquí está la demostración. Por hipótesis, miren, nos dicen que la A es menor que 0. Recuerden que la hipótesis en una condicional es lo que está al lado izquierdo. Entonces, por la ley de suma de las desigualdades, a ambos lados de esta desigualdad que sale de la hipótesis del teorema, yo podría sumar lo mismo, ¿verdad? Recuerden cómo es que dice la ley de suma de las desigualdades. Dice así, originalmente, si un número entero x es mayor que un número entero y, entonces si a ambos, a x y a y, yo le sumo la misma cantidad z, lo que me resulta en el lado izquierdo es más grande que lo que me resulte en el lado derecho. No importa el orden en que lo sume, porque recuerde que la suma es conmutativa. Ahora, fíjense que en este caso yo tengo no que un número a es mayor que un número b, como dice originalmente la ley de suma de las desigualdades. Pero vamos a aprovechar para recordar que había un comentario que decía que en todas las propiedades que hemos demostrado sobre desigualdades, donde quiera que apareciera el signo mayor que, lo podíamos intercambiar por menor que. O si fuera menor que, lo intercambiamos para mayor que. Y aquí tenemos una situación nuevamente donde lo podemos apreciar. Miren, recuerden que hemos dicho que así es como dice la original, ¿verdad? Si un número x es mayor que otro, etcétera, pues miren que yo lo podría intercambiar del siguiente modo. Es decir, que un número x es mayor, podría decir si un número x es menor que un número y. Entonces, fíjense que dice exactamente lo mismo, lo único que donde quiera que aparezca el signo mayor que, colocamos el de menor que. ¿Se fijan? Porque lo podemos hacer. Y lo indico porque precisamente ahora lo que necesitamos es esta versión, porque fíjense que el número A no es mayor que el número B, sino que el número A es menor que el número B. Pues entonces cuando yo le sume a A esta cantidad que escogí sumar negativo B, lo que me resulta, según la nueva versión, ¿verdad?, cuando a X le sube la Z, lo que me resulta será también menor, igual que como comparan los números originales. Pues cuando le sube a esta el número negativo B, va a ser también menor que cuando le sube al lado derecho el número menos negativo B. Ahora, ¿por qué habremos sumado? ¿Por qué habremos escogido sumarle a negativo B? Bueno, porque fíjense que yo estoy investigando en el teorema cómo es A más negativo B. Pues si aquí tenía el número A, pues le sumo el negativo B a ver qué pasa. A ver si obtengo esto. Bueno, pues fíjense que entonces tendremos que esto que está aquí, A más el negativo de B, será menor que, y lo que tenemos acá al lado derecho, al sumarle negativo B también al lado derecho, es B más su negativo, que da 0. Y fíjense, puse esto en un cuadrito, porque eso es precisamente lo primero que yo quiero demostrar en este teorema. Llegamos a demostrar esto, partiendo de la hipótesis de que A es menor que B, llegamos a que A más negativo B es menor que 0. Bueno, vamos a ver ahora lo otro. Bueno, pues como queremos ver lo otro, vamos a buscar ahora el valor absoluto de eso. Porque eso es lo que nos están indicando aquí. ¿Cómo va a ser el valor absoluto de eso que acabamos de encontrar que va a ser menor que 0? Bueno, pues el valor absoluto de esto, ¿cómo será? Pues como yo acabo de mostrar que esto, mírenlo aquí, es menor que 0, mire la definición de valor absoluto que está allá. Dice que el valor absoluto de un número entero va a ser una de dos cosas. En particular será esto, el negativo del número, si el número es menor que 0. Pues como en este caso, fíjense, estamos buscando el valor absoluto de este número, y ese número aquí hemos encontrado que es menor que 0, pues seguimos la segunda definición, que dice la segunda parte de la definición, que dice que será el negativo de ese número, pues será el negativo de este número. Mírenlo aquí, el negativo de este número. Ahora, ¿qué será el negativo de esto? Bueno, pues fíjense que estoy buscando aquí el negativo de una suma, y había un teorema que probamos antes que decía que el negativo de una suma es la suma de los negativos de los números que se estén sumando, ¿ves? Pues aplicando eso aquí, el negativo de esta suma será la suma de los negativos de estos números. El negativo del primero, mírenlo aquí, más
el negativo del segundo, el negativo y el segundo, fíjense que es negativo b, el negativo del negativo b. Ahora, esta expresión la puedo escribir así, ¿por qué? Porque esto será menos, o sea, negativo de a, más, y el negativo del negativo de un número entero, mire, habíamos probado bien al principio, o habíamos más bien establecido bien al principio del estudio de los números enteros, que el negativo del número entero es el mismo número entero. Por lo tanto, aquí, el negativo del negativo b, miren, es b. Ahora, como esta es una suma, y la suma, mírenlo aquí, es conmutativa, mírenlo aquí, x más y es lo mismo que y más x, ¿verdad? Pues yo podría escribir esta suma, como la tengo aquí, este número más este, o escribirla este número más este de acá. Ahora, fíjense que al escribirlo de esta otra forma, tengo la suma de un número entero más el negativo de otro. Y recuerde que la equivalencia de la resta decía que la suma de un número más el negativo de otro es la resta del primer número menos el segundo. Así es que b más negativo a será lo mismo que la resta del b, que es el primero, menos el a, que es el segundo. Bueno, así que hemos llegado a esto. Mire, que la a, el valor absoluto de a más negativo b es igual a esto, y esto 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 es igual a esto. Por lo tanto, lo primero va a ser igual a lo último, ¿verdad? Por la ley transitiva de la igualdad. Pero entonces, recuerde que por hipótesis también, al inicio del teorema, del cual esta es la cuarta parte, uno de los datos que nos daban era que la a y la b eran números mayores que 0. Por lo tanto, por la definición de valor absoluto otra vez, el valor absoluto de a será el mismo a, y el valor absoluto de la b será el mismo b. Miren aquí, la definición de valor absoluto dice que el valor absoluto de un número va a ser una de estas dos cosas. En particular, si el número al cual estamos buscando valor absoluto es mayor o igual que 0, el valor absoluto de él va a ser el mismo. Por lo tanto, como vemos por hipótesis, la a y la b son mayores que 0, el valor absoluto de la a va a ser la misma a y el valor absoluto de la b va a ser la misma b. Luego, si en esto yo sustituyo, en esta igualdad que tenemos de que esto es igual a esto, por la ley transitiva, que ya lo dijimos, ¿no ven? A sustituir y aplicando la ley transitiva, al aplicar en esa igualdad que hemos tenido aquí, debido a la ley transitiva, podríamos decir que el valor absoluto de a más negativo b, mírenlo aquí, va a ser igual a, en vez de b menos a, pues sustituimos, ¿verdad? Sustituimos ahí estas dos cosas. En vez de a, en vez de b vamos a empezar por b, ponemos valor absoluto de la b, menos, y en vez de a, ponemos lo que es la a, que es el valor absoluto de la a. Y pongo esto en un cuadrito porque eso era lo último que nos decía, lo segundo que teníamos que demostrar en esa cuarta parte de este teorema. ¿Lo ven? Bueno, pues con eso concluimos la demostración de este teorema. Bueno, vamos a hacer un resumen de dos teoremas muy importantes. Uno que tenía que ver con la multiplicación de números enteros y este que tiene 4 partes y que tiene que ver con la suma de números enteros. Y vamos a hacer el siguiente resumen. Específicamente vamos a empezar con este último. Este último que tiene 4 partes, perdón. Dice así: si tengo dos números mayores que 0, enteros mayores que 0, ya sabemos que esos son los números naturales. Si tenemos dos números naturales, pues miren lo que dicen las 4 partes. La primera dice, vamos a ponerlo así, la primera dice, si yo sumo esos dos números naturales, que son mayores que 0, o sea positivos, el resultado va a ser positivo. Y claro, el valor absoluto de él va a ser la suma del valor absoluto de la a más el valor absoluto de la b. Si yo cojo y sumo, tengo que sumar los negativos de esos dos números enteros, el resultado va a ser un número negativo, ¿verdad? O sea, si sumo dos números negativos, y dicho sea de paso, a pesar de que aquí estoy en una resta de un número menos otro, recuerde que por la equivalencia de la resta, esta resta se convierte en una suma. O sea que de hecho esto es lo mismo que decir el negativo de A más el negativo de B. ¿Ven?
Pues si yo sumo dos negativos, porque fíjense que los dos números originales son positivos, son naturales, es decir, que sus inversos aditivos son negativos. Si sumo dos negativos, el resultado va a ser negativo. Recuerden que los números menores que 0 son negativos. Y el valor absoluto de esa suma es la suma de los valores absolutos. Cuarto, dice, si A es más grande que la B, entonces A más el negativo de la B va a darme un número positivo, mayor que 6. O sea que si yo tengo que sumar un número A más el negativo de un número B que es más pequeño, porque fíjense que aquí dice que la A es más grande que la B, entonces el resultado va a ser positivo. Y el valor absoluto de esa suma va a ser la resta del valor absoluto de la A menos el valor absoluto de la B. El valor absoluto del más grande menos el valor absoluto del más pequeño. Y la cuarta y última parte, esta fue la tercera, perdón. La cuarta y última parte de este teorema, que fue la que acabamos de demostrar ahora, dice que si A es menor que B, entonces la suma de A más el negativo de B va a ser menor que 0, o sea, va a dar negativo cuando yo sume un número más el negativo de un número del cual A es menor que ese otro número, o del cual B es mayor que A, ¿verdad? Va a dar negativo y el valor absoluto de esa suma va a ser el valor absoluto de la B menos el valor absoluto de la A. Con eso fue que terminamos la demostración. Bien. Así que fíjense que aquí también, al igual que aquí, restamos el valor absoluto del más grande menos el valor absoluto del más pequeño. Igual que aquí el valor absoluto del más grande menos el valor absoluto del más pequeño. Bueno, en palabras, ¿cómo podremos decir esto? Resumiendo esto en palabras. En palabras. Resumiendo, ¿verdad? Primero, si yo sumo números positivos, va a dar positivo. Si sumo números negativos, va a dar negativo. Si sumamos el resultado es positivo. Si sumamos números negativos, el resultado es negativo. Y lo que hay que hacer es sumar los valores absolutos de esos números. Ahora, si sumamos números con signos diferentes, ¿ves? Un número más el negativo de otro, un número más el negativo de otro, fíjense que el resultado va a llevar el signo del más grande, ¿ves? Fíjense que aquí la A es mayor que B, así que la A, el resultado fíjense que va a ser positivo, igual que la A que es más grande, es el más grande, ¿ves? Si aquí la A es más chiquita que la B, el resultado es negativo, o sea, lleva el signo del más grande en valor absoluto, ¿verdad? Si sumamos números, y recuerden que estamos en los números enteros, ¿sabes? Aquí también deben ser números enteros, con diferentes signos, el resultado lleva el signo del de mayor valor absoluto y se resta el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. Con esto seguimos en la segunda parte de esta lección. Nos vemos.